el programa La Noche investigó a fondo la trayectoria de los 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que confirmaron la sentencia a 30 años de cárcel contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. De ellos llama la atención el abogado Alberto Poveda Perdomo, quien fue candidato a la Cámara de Representantes por un movimiento de izquierda que luego se integró al Polo Democrático, partido de izquierda, donde también militaban exintegrantes del M-19, el grupo terrorista que cometió el holocausto del Palacio de Justicia en 1985. Alberto Poveda Perdomo es un jurista del Huila, departamento ubicado en el suroccidente colombiano. Estudió en la Universidad del Cauca y quienes lo conocen hablan bien de sus trabajos académicos sobre diferentes aspectos del derecho. Poveda Perdomo fue magistrado auxiliar de Yesid Ramírez entre 2006 y 2010. Ramírez fue el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien solicitó a la Fiscalía investigar a Tomás Uribe, hijo del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Cuando el juez falla por el odio, prevarica. Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesid Ramírez, que tanto mal le ha hecho a Colombia. Muchas gracias. Volviendo a Poveda Perdomo, es conocida su cercanía política con el Polo Democrático, formación integrada por el Partido Comunista y exintegrantes del grupo guerrillero M-19, que antes de ingresar a la vida política en Colombia cometieron el holocausto en el Palacio de Justicia el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Según el expresidente Álvaro Uribe, Poveda fue candidato a la Cámara de Representantes en 2002 por el partido de izquierda. Así lo describió en su cuenta en Twitter. ¿Fue candidato a la Cámara magistrado que lideró sentencia contra Coronel Plazas? Noticias que llegan. El magistrado Perdomo, quien lideró la decisión de la sala, fue candidato a la Cámara de Representantes en el 2002 por el Polo, por el M-19. El programa La Noche estableció con fuentes del Polo Democrático que Poveda sí fue candidato por esa colectividad. La Noche también tuvo acceso a documentos de la Registraduría de Colombia, organismo encargado de la organización electoral, que también confirman el pasado político de Poveda Perdomo. Según la página web de la Registraduría, el hoy magistrado obtuvo 2.264 votos en los comicios de 2002, logrando la 16ª votación y muy lejos de poder conseguir una curul en la Cámara Baja de Colombia. Aquí también aparece que Poveda inscribió su candidatura por una coalición, sin una mención directa al Polo Democrático. En el certificado de registro de su candidatura, Poveda Perdomo aparece avalado por los movimientos Unámonos, Frente Social y Político y Verde Oxígeno. El Frente Social y Político fue el movimiento liderado por el expresidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria y que le permitió lograr un escaño en el Senado. El Frente Social y Político se sumó al Polo Democrático, lo que llevó a Gaviria a ser el candidato de ese partido para las elecciones de 2006 en abierta oposición a Álvaro Uribe Vélez. Fernando Pareja Reinemer es abogado de la Universidad de Cartagena con experiencia en Derecho Público y Penal. En 2009 asumió como vicefiscal general de Colombia en medio de la tensión entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia por la elección del sucesor de Mario Iguarán Arana en la Fiscalía General de la Nación. En ese cargo, el hoy magistrado fue protagonista de la llamada Yidis política. En mayo de 2010, acusó al exministro del Interior Sabas Pretel de la Vega del delito de cohecho al ofrecer prebendas a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para que votaran a favor de la reelección presidencial en 2004, reforma a la Constitución que permitió que Álvaro Uribe pudiera ser reelegido como presidente. Hermes Darío Lara Acuña es abogado de la Universidad Gran Colombia e investigador judicial. Ejerció como policía judicial y fue fiscal en Villavicencio y Saravena, en el oriente colombiano. Fue nombrado magistrado del Tribunal de Villavicencio y trasladado al Tribunal Superior de Bogotá en 2008. El nombre de Lara Acuña fue conocido por la opinión pública en Colombia cuando asumió como magistrado sustanciador en el caso Plazas Vega. El jurista tuvo que revisar los más de 56.000 folios y 115 discos de audio del proceso, que terminó en el salvamento de voto frente a la confirmación de la condena del coronel retirado. Lara Acuña derrumbó las pruebas que vinculan a Plazas Vega con la desaparición de 11 personas en los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia de Bogotá el 6 y 7 de noviembre de 1985. Salud Hernández, hablemos de los jueces. ¿Qué impresión tiene usted sobre los jueces que llevaron este caso?
Pues leyendo la sentencia, porque yo no las conozco, sí conozco la trayectoria, como ustedes decían, que política de uno de ellos al menos. Leyendo la sentencia lo que se queda claro es que ellos quieren llegar a una conclusión, que es condenarlo, y acomodan todos los testimonios y acomodan las pruebas para ese fin. Es decir, a mí me parece que no hacen un trabajo juicioso, sencillamente es que es un exabrupto jurídico. Además, llegar al extremo de pedir que la Corte Penal Internacional investigue al presidente Belisario Betancur cuando saben que eso es un imposible jurídico, pues obviamente te demuestra a qué grado de frivolidad afrontan todas las cuestiones, ¿no? Sí. Entonces, yo dudo, la verdad, de su imparcialidad. Y en esta información que acabamos de ver con nuestro periodista Carlos Sanabria, que es el que desarrolla esta nota periodística, el caso del abogado Alberto Poveda, de este señor que tiene o que ha tenido de alguna manera una vinculación política con partidos de izquierda que en algún momento tuvieron alguna afiliación con miembros del movimiento M19. ¿Sería necesario que esta persona se hubiera sentido de alguna manera impedida para llevar esta investigación? No, se tenía que declarar impedida y es la demostración de lo perverso que es que los jueces salgan a hacer política y los políticos vuelvan después a ser jueces. Es decir, eso es algo perverso que no debería producirse porque de luego genera muchísimas dudas. Yo, si fuera Plazas Vega, pues estaría preocupadísimo si uno de los jueces que me va a juzgar ha sido miembro del Polo Democrático, porque no nos podemos olvidar, para los miembros del Polo Democrático, quienes tienen que pagar por la toma del Palacio de Justicia es el Ejército, no el M19. Entonces tienen ya un criterio preestablecido que, desde luego, si hubiera sido ético, se habría declarado impedido. Rafael Nieto, pues, ¿por qué no le explicamos a este público de América Latina si la defensa del coronel Plazas había de alguna manera detectado que la persona que investigaría al coronel Plazas tendría alguna clase de vínculos o acercamientos con grupos de izquierda de Colombia, el Polo Democrático, y que alguna vez también pertenecieron o que fueron miembros o participaron de alguna manera ideológicamente con el M19? Pues, Juan Pablo, yo no sé si la defensa de Plazas Vega sabía eso. Yo no tenía ni idea. Yo me he enterado el día de hoy de esa relación del pasado histórico de uno de los magistrados que condena a Plazas Vega. No conocía esa relación de carácter político, no sabía que había sido un miembro de un grupo de izquierda que hoy hace parte del Polo Democrático. Me imagino que tampoco lo sabía la defensa de Plazas Vega. Uno presume que los jueces son jueces y no que son políticos que ahora tienen la investidura de jueces. Evidentemente, esa puerta rotatoria que empieza a ser tan usual en Colombia, en la cual los magistrados salen a hacer política con su sentencia, por un lado, y por el otro lado, los políticos llegan a las cortes, pues es ciertamente un ejercicio en el cual se genera una enorme desconfianza sobre el sistema judicial. Los jueces no deben tener ningún tipo de militancia política, es absolutamente inaceptable. Y bueno, yo tiendo a pensar que la defensa de Plazas Vega, como me ha ocurrido a mí, no sabía de los antecedentes políticos del magistrado Poveda. Sí, y que son detalles que siguen estructurando este castillo de naipes que aparece, a pesar de la fragilidad de los argumentos y de la cantidad de pruebas en contra, se sostiene. Entonces le pregunto, Salud Hernández, ¿por qué se sostiene un juicio que ha sido histórico en este país, en Colombia, a pesar de esa cantidad de pruebas y de detalles que empezamos a encontrar a lo largo de la investigación, que no le dan consistencia, pero el juicio se mantiene y da un fallo de 30 años de cárcel a una persona que al parecer por lo menos no es culpable de estos hechos? Hombre, lo que es preocupante es que después de año y medio de estudio de la sentencia inicial por parte del ponente, después de los 2 meses adicionales que tomaron los otros 2 magistrados en tirarse la sentencia del ponente, no sepamos qué pasó. Es decir, es tan inconsistente todo que no sabemos lo que pasó. Entonces, lo triste es que ni las familias de los desaparecidos han encontrado respuesta a nada, porque no se sabe qué pasó con ellos, ni siquiera si salieron vivos del Palacio de Justicia, porque según los 3 magistrados solo salieron vivos. Uno dice que solamente una persona, los otros que 2. Entonces, es muy triste eso, pero yo sí creo que como el único objetivo era buscar un chivo expiatorio, el más fácil era Plazas Vega. El que salió en cámara. El más fácil era Plazas Vega, porque no solamente salió en cámara ese día y fue la voz reconocida y tuvo la desgracia de pronunciar una frase histórica, ¿no? Claro, que eso le está condenando de defendiendo la democracia, hermano, es que además luego pues le consideraron un héroe, recorrió el país, etcétera. Entonces, necesitaban un chivo expiatorio y encontraron a Plazas Vega. O sea, seguimos encontrando, son más víctimas del holocausto, pero no los responsables. No, y además, no solamente no los responsables, es que no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó dentro de Casa Nariño. No tenemos todavía ni idea qué pasó realmente en el gobierno.
no tenemos la verdad del M-19. Aquí el M-19, los políticos, que además me parece muy bien que hagan política, porque para eso hubo una amnistía general aprobada por todo el país, no han dicho la verdad. Ellos exigen la verdad a otros criminales, pero ellos no han dicho su verdad. Tienen que contarnos qué pasó realmente, porque ni siquiera han reconocido que esa toma se la financió Pablo Escobar, ni siquiera lo han. Entonces, nadie dice la verdad. Entonces, después de tanto tiempo, si yo fuera familiar de un desaparecido, estoy frustrada porque al final no me han resuelto nada. Saludamos al Procurador General de Colombia, al señor Alejandro Ordóñez. Bienvenido a La Noche y a su audiencia en Estados Unidos y América Latina. Buenas noches. Señor Procurador, para este público que lo sigue, explíquenos por qué la Procuraduría General de Colombia, al igual que la defensa del coronel Alfonso Plazas Vega, anunciaron que interpondrán ante la Corte Suprema de Justicia colombiana un recurso de casación que termina siendo un último intento de cambiar el fallo que confirmó la condena a 30 años de cárcel al coronel Vega. La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones y de sus competencias constitucionales y legales, consideró desde la primera decisión que no existían suficientes fundamentos probatorios que permitieran la condena del coronel Plazas. Una vez tramitado el recurso de apelación, considera que la decisión del tribunal igualmente carece de fundamentos probatorios y que no ameritaba la decisión y la condena que se tomó por el Tribunal Superior de Cundinamarca. Queda claro que usted espera que la Corte Suprema de Justicia valore las observaciones de la Procuraduría en el proceso. Pero le pregunto, Procurador, ¿qué pasa si eso no ocurre y se ratifica el fallo del tribunal? Si eso no ocurre, pues quedará confirmada la decisión, tiene plenos efectos jurídicos, pero ahí subsisten unos aspectos que, de acuerdo a las consideraciones que ha hecho la Procuraduría, son bastante inconsistentes. Por ejemplo, la Procuraduría ha considerado que la decisión de pedirle a la Corte Penal Internacional la investigación al presidente Betancur se hace con una manifiesta incompetencia de la Corte Penal Internacional. Considera igualmente que la obligación que se le impone al Ejército Nacional es también irregular, puesto que el proceso penal dirime la responsabilidad individual y por tanto imponer la conducta o imponer la obligación a la institución castrense para pedir perdón estaría derrotando a una persona y condenando a una persona, condenando a una entidad sin la posibilidad de defenderse y de ser oído en el proceso. Igualmente ha considerado que haya otros aspectos de esa decisión que van a ser planteados ante la Sala Penal de la Corte por considerar que no se ajustan ni al debido proceso ni al derecho a la defensa. ¿Pierde credibilidad la Procuraduría de Colombia al anunciar que en este juicio las pruebas no son concluyentes para afirmar la participación de Plazas Vega en la desaparición de 2 personas en los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá? La Procuraduría está instituida para defender el ordenamiento jurídico, los derechos fundamentales, el debido proceso y el derecho a la defensa. La Procuraduría considera que sí hubo desaparecidos, pero que el responsable de esta desaparición no es el coronel Plazas Vega, que no existen las pruebas dentro del proceso que permitan derivarle responsabilidad al coronel Plazas Vega. No está afirmando que no existen desaparecidos, existieron desaparecidos, pero no hay prueba de que el responsable es el coronel Plazas Vega.